Hay un frío que no se cura con abrazos, un silencio que no se llena con palabras. No es una pelea, no es un drama. Es algo más sutil y más duro. Es el invierno de la relación. En el primer video de esta serie del amor en el Tao, aprendiste a llenar tu vaso, a dejar de perseguir, a encontrar tu paz magnética. En el segundo, aprendiste a bailar con tu pareja sin pisarla, a mostrarte auténtico, a gestionar los conflictos sin forzar, como en el Tui Show, armonizando el yin y el yang. Pero hay una verdad que nadie cuenta. Incluso cuando el baile es perfecto, incluso cuando dos personas se complementan sin esfuerzo, llega el frío. Ese momento en que la conexión se enfría, el silencio pesa y no sabes si es el final o solo una curva del camino. Hoy cerramos el viaje y lo hacemos con la sabiduría más antigua del Tao y del Zen para atravesar ese invierno sin romperte y sin romper el amor, porque el Dharma, el camino, no es solo para cuando todo fluye, es, sobre todo, para cuando todo se detiene. Y el Wu Wei, la no fricción, no es solo no empujar, es también saber esperar. Esto es el Tao del amor. Parte 3. El invierno y el Kintsugi. Quédate. Este es el viaje final. Te doy la bienvenida a Dharma y Tao. Atravesando el invierno, Wu Wei y las estaciones de la relación. El invierno de una relación no es ruptura, no es guerra, no es drama, es silencio frío, como un bosque cubierto de nieve. Las ramas siguen ahí, pero no florecen. La savia no desaparece, solo desciende hacia adentro. En este invierno no hay discusiones, pero tampoco hay calor. No hay reproches, pero sí distancia. No hay urgencia, pero sí una sensación de que algo se ha apagado. Y la tentación más humana es forzar una primavera falsa. Hablar porque toca. Buscar chispas artificiales. Exigir cercanía cuando el corazón del otro está recogido bajo tierra, como una raíz que espera. Pero el Wu Wei no hace eso. El Wu Wei es como un surfista sentado en su tabla, en un mar en calma. No le grita al océano, no le exige que suba la marea. No golpea el agua para fabricar olas. Se sienta, respira, observa. Sabe que el océano tiene ritmos que no obedecen a su voluntad. Sabe que la ola llegará cuando tenga que llegar. Y sabe que su tarea no es forzar, sino estar listo. Así se atraviesa el invierno de una relación. No presionas, no dramatizas, no inventas flores donde hay nieve, no te retiras del todo, pero tampoco invades. Hablas menos, pero escuchas más. No exiges explicaciones inmediatas. No interpretas el silencio como rechazo. No te aferras ni te alejas. Permaneces. Es sostener la tabla, no fabricar la ola. Existe un concepto en el budismo zen que ilumina este invierno como pocos: shikantaza. Traducido literalmente, significa solo sentarse. No es meditar para conseguir algo, no es esperar un resultado. Es simplemente estar, sin objetivo, sin prisa, sin la ansiedad de que algo tenga que pasar. En el invierno de la relación, shikantaza es la práctica más revolucionaria que existe, porque cuando el frío llega, nuestro instinto nos grita: haz algo, arréglalo, pregunta qué pasa, llena el silencio, soluciona el problema. Pero hay momentos en que no hay nada que hacer, nada que arreglar, nada que forzar, solo estar. Y esto no es pasividad, es una forma superior de presencia.
Es confiar en que el silencio compartido también es amor. Es saber que dos personas pueden estar en la misma habitación, cada una con su libro, y que ese espacio no está vacío, está lleno de confianza. Hay dos tipos de silencio en un invierno de pareja. El primero es el silencio que castiga. Uno deja de hablar para que el otro se dé cuenta. Se calla esperando que el otro adivine. El silencio se vuelve un arma fría, una pared de hielo que crece cada día. Es un grito mudo. El segundo es el silencio que sana. Es un espacio compartido sin exigencia ni reproche. No hay que llenarlo con palabras forzadas. Simplemente están. Y ese estar ya lo dice todo. Es un abrazo sin manos. La diferencia es la intención. El primero castiga, el segundo acoge. En el invierno de la relación, el Wu Wei no impone el segundo silencio. Simplemente deja de alimentar el primero. No añade más distancia. No invade con preguntas forzadas. Espera, confía. Y cuando el hielo empieza a derretirse, porque la naturaleza es sabia, porque el Tao funciona así, está ahí para recibir el deshielo sin prisas. Ziran, lo que es por sí mismo. El Tao tiene una palabra para esto. Ziran. Significa lo que es por sí mismo. Lo que ocurre naturalmente, sin intervención, sin artificio. Una flor no se esfuerza por florecer. El agua no se esfuerza por fluir. El sol no se esfuerza por salir cada mañana. Y el amor, cuando es real, tampoco debería esforzarse por ser lo que no es. Muchas relaciones mueren en el invierno no por el frío, sino por el pánico. Porque intentamos que la relación sea lo que era en primavera, cuando toca estar en invierno. Porque intentamos que el otro sea quien era, cuando quizás está en su propio proceso de transformación. Ziran nos invita a algo muy difícil y muy liberador. Dejar de intentar que la relación sea lo que no es, para que aparezca lo que realmente es. Cuando dejas de forzar, el amor no se va. Lo que se va es la expectativa. Lo que se va es el control. Lo que se va es el miedo. Y lo que queda es lo real. Lo que queda es lo que el amor, ese amor concreto, con esa persona concreta, en ese momento concreto, está destinado a ser. Quizás es un amor más tranquilo. Quizás es un amor que necesita menos palabras y más presencia. Quizás es un amor que está pidiendo espacio para luego reencontrarse. Pero no lo sabrás si no sueltas. No lo sabrás si no dejas de empujar. Ziran es confiar en que el amor, como el agua, encontrará su cauce. Una pareja real. Escenas de un invierno. Déjame contarte una historia. No es extraordinaria, es muy ordinaria, y por eso es tan real. Imagina una pareja que llevan años juntos. Se quieren, pero algo se ha apagado. Él llega del trabajo, ella ya está en casa. Se saludan con un beso mecánico. ¿Qué tal el día? Bien, cansado. Yo también. Y luego, silencio. Cenan juntos. De fondo suena la televisión. No hay discusión, pero tampoco hay risas. No hay reproches, pero tampoco hay miradas cómplices. El silencio no es hostil, pero pesa. Ella piensa, ya no me cuenta nada. Él piensa, siempre parece enfadada conmigo y no sé por qué. Y así, noche tras noche, semana tras semana. Un día, ella, harta del frío, intenta forzar una conversación. Tenemos que hablar. Últimamente no estamos bien. Él se tensa. ¿Qué quieres decir? Yo estoy bien. Estoy cansado, nada más. No pasa nada. Y ella se calla. Y el silencio ahora sí es un muro. Pero una noche algo cambia. No es un gran gesto. No es una declaración épica.
es algo más pequeño y más valiente. Él llega, se sienta a su lado y dice: «No sé qué nos está pasando, pero te echo de menos». No culpa, no exige, no intenta arreglar nada, solo se muestra. Y ella, que llevaba meses con la armadura puesta, baja la guardia. «Yo también, te echo de menos». Y no hablan más esa noche, pero algo se ha descongelado. Una grieta en el hielo, un primer rayo de sol. Las semanas siguientes no son mágicas. Hay días mejores y días peores. Pero ya no fingen, ya no se esconden. Han empezado a atravesar el invierno juntos, sin mapa, pero sin máscaras. Eso es Círano en acción. Eso es Shikantaza, aplicado al amor. Dejar de fingir primaveras, dejar de forzar conversaciones y simplemente estar, confiar, permanecer. Mu, soltar las etiquetas. Es una palabra japonesa difícil de traducir. Significa no, pero no un no de rechazo. Es un no que trasciende la pregunta. Es no etiqueta, no concepto, no juicio. Cuando una relación entra en invierno, la mente quiere etiquetarlo todo. Esto es el final. Ya no me quiere. Esto es para siempre. Nunca volverá a ser como antes. Pero Mu nos dice: suelta las etiquetas. Suelta la necesidad de saber si esto es el final o solo una curva. Suelta la urgencia de definir si es una crisis o un descanso. Simplemente vive el momento presente de la relación, sin nombre, sin sentencia, sin miedo, porque etiquetar es controlar, y controlar es lo opuesto al Wu Wei. Cuando sueltas la etiqueta, dejas de luchar contra lo que es, y al dejar de luchar, puedes ver lo que realmente está pasando. No lo que tu miedo te dice que está pasando, sino lo que es. Quizás es solo cansancio. Quizás es una herida antigua que pide ser vista. Quizás es el ritmo natural de la relación, que respira, que se expande y se contrae como un pulmón. Mu es el arte de no saber y estar en paz con no saber. Porque el Tao no necesita que entiendas todo, solo necesita que confíes. Kintsugi, reparar con oro. En Japón, cuando una pieza de cerámica se rompe, no la tiran. No intentan ocultar las grietas con pegamento invisible. Existe un arte llamado kintsugi. Reparan las fracturas con polvo de oro. Y la pieza, una vez rota, se vuelve más bella y más valiosa que antes. Las líneas doradas no esconden la herida, la iluminan. Cuentan la historia de la rotura y de la reparación. Dicen: esto se rompió, y aquí sigue, más fuerte, más bello. Las relaciones también tienen grietas, inviernos, crisis, silencios, palabras que se dijeron sin pensar, días en que la conexión parecía perdida. Si intentas borrar esas grietas, fingir que nunca pasó nada, forzar una perfección falsa, la pieza se vuelve frágil. A la primera sacudida, se romperá de nuevo. Pero si ambos eligen honrar las heridas, aprender de ellas, repararlas con cuidado y con conciencia, la relación se vuelve más fuerte, más auténtica, más valiosa. El invierno no es el enemigo del amor, es el taller donde el amor se repara. No se trata de evitar el invierno, se trata de atravesarlo juntos, con la certeza de que al otro lado la primavera no será igual que antes, será más profunda, tendrá vetas doradas. El Tao de la despedida, cuando el invierno es un final. Pero hay algo que debo decirte, algo que el Tao también enseña y que no siempre escuchamos. No todos los inviernos terminan en primavera. A veces, el frío no es una pausa, es un cierre. A veces, el silencio no es una curva del camino,
es una bifurcación, y el Tao, que es sabiduría y no romanticismo, también contempla esto, porque el Tao no solo es el arte de permanecer, también es el arte de soltar. Lao Tse dijo: la vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas a ellos. Eso solo crea tristeza. Deja que la realidad sea la realidad. Y a veces la realidad es que dos personas, por mucho que se hayan amado, ya no caminan en la misma dirección. No porque uno sea malo y el otro bueno. No porque uno haya fallado y el otro no. Simplemente porque sus ríos han tomado cauces distintos. Forzar una relación que ya ha cumplido su ciclo no es amor, es miedo y acomodación. El Wu Wei también es esto: no empujar lo que ya no fluye, no retener lo que el río de la vida está soltando. Imagina una pareja que se quiere, que se ha querido profundamente. Han atravesado primaveras, veranos, otoños, pero este invierno es distinto. No es distancia que se repara, es distancia que revela. Se sientan, se miran, y uno de ellos, con lágrimas y con paz, dice: te quiero, pero ya no soy feliz, y no es por ti, es por mí. Siento que necesito caminar otro camino, y me duele, pero es lo que siento. El otro escucha, también le duele, pero hay algo en esa verdad que no ofende, libera. No hay gritos, no hay reproches, no hay quien tiene la culpa. Hay gratitud, hay respeto, y hay un adiós que no es fracaso. Es un acto de amor tan profundo como el que los unió. Esto también es kintsugi, pero de otra forma. A veces el oro no repara la pieza para que siga siendo la misma. A veces el oro sella lo que fue, lo honra y lo convierte en algo distinto, un recuerdo valioso, una historia completa, un amor que existió, que fue real y que ahora es parte de tu arcilla, de tu cicatriz dorada, de quien eres. Como dijo el poeta Zen Ryokan: si comprendes que las cosas son impermanentes, tu sufrimiento se reduce. La separación no es lo contrario del amor. Es, a veces, su consecuencia más honesta. El Tao no te pide que permanezcas a cualquier precio. Te pide que fluyas. Y fluir también es saber cuándo soltar el remo, cuándo dejar de luchar, cuándo agradecer y seguir. Porque el amor real no posee. El amor real, cuando toca despedirse, dice: gracias por el viaje, que el Tao te guíe con suavidad y dulzura. Y luego, cada uno sigue su cauce, distinto, pero para siempre tocado por lo que fueron juntos. El amor es un verbo y la transformación silenciosa. Llegamos al final de este viaje, al menos al final de esta trilogía. En la primera parte aprendiste a llenar tu vaso, a dejar de perseguir, a cultivar tu paz magnética. En la segunda aprendiste a bailar con tu pareja sin pisarla, a mostrarte auténtico, a gestionar los conflictos como un tui show. Y hoy has aprendido algo quizás más difícil y más sabio, que incluso cuando el baile se detiene y llega el frío, el Tao tiene dos caminos, y ambos son sagrados. A veces, el invierno es solo una estación, una pausa, un silencio que, atravesado con paciencia y con Wu Wei, da paso a una primavera más profunda, una relación reparada con oro, como el kintsugi, que es más bella y más fuerte después de la grieta. Y a veces, el invierno es un final, una bifurcación en el río, dos cauces que se separan sin violencia, sin culpa, sin fracaso. Solo dos personas que han completado un viaje juntos y que con gratitud y con respeto se sueltan para seguir su propio camino. Ninguna de las dos opciones es un error, ninguna es un fracaso, porque el amor no es un sustantivo,
Es un verbo. Se practica cada día, especialmente en los momentos difíciles, especialmente en los inviernos y también, a veces, en las despedidas. No puedes cambiar a tu pareja, solo puedes cambiarte a ti mismo. Pero cuando tú te transformas, cuando llenas tu vacío, cultivas tu paz, confías en el ritmo de la vida, te muestras auténtico y aprendes a reparar o a soltar desde la conciencia, tu vida cambia sin que tengas que forzarla, porque ya no amas desde el miedo, amas desde la plenitud. Y ese amor no aprieta, no controla, no exige, no se agota, fluye como el agua, se adapta como el Tui Show, atraviesa los inviernos con paciencia, se repara con oro cuando la grieta puede sanar, y cuando toca despedirse, no destruye, agradece, suelta y sigue fluyendo. Hoy te llevas una práctica, pequeña pero poderosa. Cada vez que sientas que el invierno llega, cada vez que el silencio pese y no sepas si es una curva o un final, pregúntate, ¿estoy reteniendo o estoy confiando? Porque a veces confiar es permanecer y a veces confiar es soltar. Y si la respuesta es miedo, respira. Recuerda quién eres. Recuerda que el invierno también es parte del viaje y que el Tao nunca te pide que te aferres a lo que ya no fluye. No persigas, no empujes, no etiquetes, no retengas. Confía, porque el amor que está destinado a ti no necesita que lo atrapes. Te encuentra cuando estás en paz, te reconoce cuando eres auténtico, sobrevive a los inviernos cuando ambos confían, y cuando toca irse, te libera con gratitud, sin rencor, sin culpa. Esto no es un final, es un comienzo sin prisa, sin miedo, sin control, con la certeza de que cada invierno, tanto el que se repara como el que te despide, te convierte en alguien más sabio, más compasivo y más libre. Y si hoy estás atravesando una despedida, quiero decirte algo. No has fracasado, has amado. Y ese amor, aunque ahora tome otro cauce, ya es parte de tu arcilla. Ya es una veta dorada en tu historia. Ya es parte de quien eres. Gracias por hacer este viaje conmigo, de verdad. Gracias por invertir tu tiempo en este viaje. Sé que no son vídeos cortos. Sé que requieren atención, pausa, reflexión. Y por eso valoro aún más que hayas llegado hasta aquí. Cada me gusta que le das a este vídeo permite que llegue a más personas que hoy están atravesando su propio invierno. Personas que necesitan escuchar que, tanto si se repara como si se suelta, no están solas. Cada comentario que escribís, y leo todos, a veces es justo lo que otra persona necesitaba leer. Vuestra comunidad es luz para otros. No lo olvidéis, os lo digo en los comentarios. Y si quieres sellar tu compromiso con este viaje, escribe la palabra confío. Es un pequeño acto de valentía, una declaración de que confías en el Tao, en tu Dharma, en tu camino. Tanto si decides quedarte y reparar, como si decides soltar y seguir. Si no has visto las dos primeras partes, te las dejo aquí, en la tarjeta o en la descripción. Y si quieres unirte al canal para apoyar este proyecto, el enlace está justo debajo. Que el Tao te guíe con suavidad y dulzura, en los inviernos que se reparan y en los que te despiden, en las primaveras que vuelven y en los ríos que se bifurcan. Nos vemos en el próximo viaje.